Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, una situación que es bastante frecuente, que es el embarazo extrauterino o conocido como embarazo ectópico. Normalmente la concepción se da en la trompa. El óvulo ovula, la mujer ovula, crece en la primera mitad del ciclo un folículo que es un quiste. Adentro de ese quistecito está el óvulo. Entonces el día 14, 15 del ciclo ese folículo se rompe y libera el óvulo. La trompa, que es como si fuera en la punta una trompeta, chupa ese óvulo y lo va a unir con el espermatozoide que viene viajando desde abajo, desde el cuello del útero y el útero, y se van a unir en el tercio medio de la trompa. Ahí sucede la concepción. Ese huevo fecundado que empieza a dividirse, primero es una célula fecundada, se divide en 2, después se divide en 4, después en 16, se divide rápidamente, tiene que viajar desde el tercio medio de la trompa hasta el útero y anidarse en el útero. Tiene que llegar al útero cuando ya tiene aproximadamente 32 células. Y ahí empieza a crecer hacia los costados y mete unos dedos que se llaman cito y sincitio trofoblasto para poder alimentarse de las paredes del útero. Cuando ese proceso no sucede y por alguna situación se queda encajado en la trompa, crece en la trompa. Si no fue chupado por la trompa, por la trompeta, queda encajado en el ovario y entonces el embarazo crece en el ovario. O si pasa de largo por la cavidad uterina y desciende y se queda encajado en el cuello del útero o en la cicatriz de una cesárea, va a crecer en el cuello del útero o en la cicatriz de la cesárea. O sea, el embarazo ectópico es el embarazo que se gesta en cualquier lugar diferente de la cavidad uterina. Y entonces puede ser en el ovario, puede ser en la trompa, que son los más frecuentes, aproximadamente el 90% de los embarazos ectópicos suceden en la trompa, puede ser en el cuello del útero, puede ser en la cicatriz de la cesárea o a veces, son realmente muy raros, puede crecer o implantarse en la cavidad abdominal, entre medio del intestino o en alguno de los órganos abdominales. Como las hormonas del embarazo dependen de ese tejido externo que va a tomar contacto con el endometrio, las hormonas del embarazo se van a poder encontrar en la sangre y en la orina. O sea, el EVATES va a dar positivo y si nos hacemos un análisis de sangre o si las mujeres se hacen un análisis de sangre, la beta-HCG va a aparecer positiva. Los síntomas de embarazo van a estar, el dolor de mamas va a estar, el sueño va a estar, la constipación va a estar, porque en realidad esa persona está embarazada. Lo que pasa es que está embarazada de un embarazo no viable, pero el embarazo funciona. Entonces, así como da síntomas a nivel general, el útero también reacciona ante ese estímulo hormonal. El endometrio, que es lo que recubre el útero por dentro, que es el lugar donde debería estar el embarazo, va a crecer y en algún momento, como no tiene nada adentro, va a empezar a descamar un poquito y entonces potencialmente puede tener algún sangrado vaginal. Entonces el embarazo ectópico es una de las causas de sangrados en el primer trimestre del embarazo. Por eso hay que hacer siempre diagnóstico diferencial con un aborto en curso, que es la otra causa de sangrados en el primer trimestre. Actualmente, con el diagnóstico precoz de embarazo, la mujer cuando tiene una semana o 2 semanas de falta de la menstruación, la persona se hace un EVATES, un test de embarazo en orina o en sangre, y habitualmente consultan al médico, y el médico lo normal es que en la semana 6 o 7 pide una ecografía transvaginal. Entonces ahí hacemos el diagnóstico de embarazo ectópico porque no encontramos nada dentro del útero, el valor de beta-HCG es alto o el test de embarazo en orina es alto y entonces uno tiene que sospechar que ese embarazo está fuera del útero. Pero eso sería el ideal porque en realidad en ese caso uno diagnostica el embarazo ectópico en situaciones no complicadas. Pero lo que puede suceder es que ese embarazo esté creciendo en un lugar donde la estructura que lo sostiene no lo sostenga durante tanto tiempo. Acuérdense que el embarazo al principio crece muy rápido y romper esa estructura.
Entonces es causa de un dolor abdominal muy importante. La trompa tiene una arteria abajo que se llama arteria tubaria, entonces potencialmente puede sangrar mucho y puede ser muy peligroso. La clínica clásica del embarazo ectópico es dolor abdominal importante, abdomen en tabla se llama cuando la sangre está en la cavidad abdominal, hace que la panza esté súper dura por el dolor. A veces esa persona, si ha sangrado mucho, puede estar en shock y en situación de hipotensión, con sudoración fría y demás. Y uno hace la ecografía, hace el test de embarazo y el test de embarazo da positivo. En la ecografía no encontramos nada dentro del útero y esa persona está en shock. Y en ese caso uno tiene que sospechar el embarazo ectópico. Entonces nosotros podemos tener la clínica del embarazo ectópico puede ser desde nada, o sea, tener la amenorrea, o sea, la falta de menstruación, el test de embarazo positivo y una ecografía que no muestra el embarazo dentro del útero, y esos son los no complicados y son hoy los que más vemos. Puede tener un sangrado leve, similar a un aborto o un aborto en curso, o puede tener una situación muy grave, donde el abdomen esté en tabla, la persona esté en shock y la cirugía se hace de urgencia. Los factores predisponentes para embarazos ectópicos son inflamaciones en las trompas. Esas inflamaciones pueden ser por infecciones del tracto genital, infecciones agudas o infecciones crónicas, puede ser por endometriosis, puede ser por la utilización de un DIU de cobre, puede ser por algunos hábitos tóxicos como fumar que modifican ese movimiento que tienen las cilias, que son como unos pelitos que tienen las células de las trompas que empujan el embarazo hacia el útero. O puede no tener nada, puede no tener ningún antecedente y en un porcentaje enorme de pacientes con embarazos ectópicos no hay ningún antecedente y el embarazo ectópico sucede lo mismo. El tratamiento habitual en los embarazos ectópicos no complicados, si se puede, es con tratamiento médico. Hay medicamentos que frenan el crecimiento del embarazo, del embrión y de las células estas del saco que están metiendo esos dedos para buscar los vasos sanguíneos, que se llaman cito y sincitio trofoblasto. Esa medicación frena el crecimiento y entonces el embarazo tiende a achicarse. Y si no, el tratamiento es quirúrgico, según corresponde. El embarazo está alojado en el ovario o en la trompa y si se puede conservar la trompa se la conserva y si no se saca la trompa. Si el embarazo está en el cuello del útero es mucho más grave, el tratamiento es más difícil, el tratamiento quirúrgico intenta evitarse porque muchas veces hay que sacar el útero, entonces se prefieren los tratamientos médicos con estos medicamentos o con la colocación de algunos medicamentos directamente en el saco gestacional para que se detenga el crecimiento. Y si el embarazo ectópico está creciendo en la cicatriz de la cesárea, el tratamiento siempre es quirúrgico. Aunque se puede a veces utilizar tratamiento médico, pero lo habitual es que hagamos tratamiento quirúrgico para poder sacar todo el saco y reparar el útero para un nuevo embarazo, intentando conservar la fertilidad de esa persona. Es importante, una vez que una persona tiene el periodo de amenorrea, si bien la verdad no es la situación más frecuente, pero hoy un embarazo ectópico no diagnosticado y no tratado es potencialmente peligroso para la vida de esa persona. Entonces, una vez que el test de embarazo esté realizado y de positivo, en realidad una vez que la persona tiene la amenorrea, se hace el test de embarazo, hay que consultar al médico. Una de las situaciones potencialmente peligrosas y graves es el embarazo ectópico y entonces diagnosticado en etapas tempranas, sin complicación, el tratamiento es muy adecuado, es muy bueno y la evolución de esa persona va a ser excelente. Hasta luego.